Ya. Bien, vamos a empezar con... Sí, claro. Era para ubicarme acá. Vamos a invitar al Señor. Qué buena su presencia. Algo bien bonito es que desde que ya venía en el carro escuchaba testimonios de las personas en el momento de la oración de la fe. Una persona, conforme estaba pidiendo, le hacen una llamada, ¿no? Que yo llevé del eje cafetero, una persona de un negocio, de una manera muy extraña como se empezó a dar todo, y el que lo llamaba era el socio de ese proyecto que estaba como en nebuloso, que tenían ya una reunión inmediatamente llegar al otro día, o sea el lunes, a Armenia con el ministerio de qué era, no recuerdo, un ministerio público para ayudar a hacer unas casas en unos materiales reciclables y con Icopor. Algo bien interesante, y era lo que estaba pidiendo y ya se está empezando a materializar. Cómo empiezan como los testimonios ya a producirse en el mismo instante. Entonces fue curioso porque ella estaba en el momento de la oración y no contestó el celular, y cuando devuelve la llamada, cuando termina la oración, fue durante la oración donde le llaman que eso que estaban esperando se había desatado. Fue bien bonito. Padre, gracias por tu presencia, por tu amor. Ay, Señor, muéstranos quiénes somos para ti. Y en esa revelación, Señor, perdernos en tu amor y seguirte, Señor, con el único compromiso de que es lo mejor para nosotros, Señor, y que nuestra alma verdaderamente anhela eso. Seguirte, perseguirte, buscarte, desearte. Gracias, Señor, por caminar entre nosotros de una manera tan real, viva, con poder, con señales para el incrédulo y que afianzan nuestra fe. Hoy vamos a hablar de tu revelación, Padre, para que por la palabra seamos transformados en nuestro interior, en nuestro corazón, y para que cada relación con los demás, Señor, que nace desde nosotros, sea permeada por la revelación y fructificando en ella, Padre, podamos decir que la palabra es eficaz, es funcional, es práctica, tiene sentido, funciona para nuestras vidas, y de esa forma darte gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a Ezequiel. Vamos ni en la mitad. Ezequiel lo podemos dividir en tres fracciones. La primera es el anuncio y es el mensaje de la destrucción. La segunda fase del mensaje de Ezequiel, a lo largo de todos los capítulos, cuando estamos llegando ya a esta parte, la mitad, es como toda la parte moralizante y de advertencias al pueblo actual, y el reclamo moral y de justicia al pueblo. Y la tercera son las profecías sobre el retorno y la reconstrucción de la ciudad y cómo va a ser el Israel en los días postreros. Es como la parte apocalíptica del libro de Ezequiel. Entonces la podríamos como dividir en esas tres partes. En estos momentos ya estamos iniciando en la segunda parte del libro de Ezequiel. Entonces vamos a ver mucha teología moral, ¿no? O ideal de justicia para Dios versus lo que es la idolatría como la principal causa de injusticia y de iniquidad en medio de su pueblo. Y cuando se cae en la idolatría se desprende todo lo que es el resto de pecados. Primero idolatría, y después de la idolatría es como que el corazón pierde el freno, pierde amortiguador y empieza a caer en cualquier cantidad de inmundicias. Es como si de alguna manera lo que nosotros conocemos como 10 mandamientos, cuando nuestro Señor le pregunta a los fariseos que cuál es el mandamiento más importante, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu corazón y tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús da esa respuesta,
lo que está haciendo es vindicando precisamente los 10 mandamientos, pero dividiéndolos en 2 tablas, como se entendía para los rabinos de la época. La primera tabla que atañe la relación de nosotros hacia Dios, o nuestros deberes, o el propósito del ser humano para con Dios, y por otro lado la segunda tabla, los otros mandamientos que atañen en las relaciones del hombre frente al hombre. Esas son las 2 tablas. Así que nuestro Señor lo que hace no es eliminar los 10 mandamientos, sino todo lo contrario, darles mayor fuerza a los 10 mandamientos y elevarlos a una categoría superior. Pero ya nosotros, por medio del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, pues esos 10 mandamientos no van a ser como una ley, como algo, como un deber ser, sino como movidos por el Espíritu, va a ser lo que nosotros vamos a buscar ser, pero de corazón, de verdad, en la verdad, movidos en el Espíritu. Y en Israel precisamente ellos no tenían ese conocimiento intuitivo de Dios, sino que la relación del pueblo de Israel para con Dios era por el cumplimiento del pacto. Capítulo 14, versículo 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y me fue dirigida palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, estas gentes llevan sus ídolos dentro de su corazón y miran con sus ojos el escándalo de su iniquidad. ¿Voy a dejarme consultar por ellos? Háblales por tanto y diles: así habla el Señor. A todos los de la casa de Israel que, llevando sus ídolos en su corazón y mirando con sus ojos el escándalo de su iniquidad, vinieron al profeta, les responderé yo mismo. Dios hablándoles de la muchedumbre de sus ídolos, para agarrar a la casa de Israel por su propio corazón, ya que por sus ídolos se aparta de mí. Entonces, van un grupo de ancianos que se habían formado una imagen de autoridad del profeta Ezequiel, y van a consultarle cuál va a ser el propósito o qué es lo que va a pasar, cuáles son los augurios sobre Jerusalén y la ciudad santa, cuándo iban a retornar, cómo era lo que ellos tenían que hacer, si tenían que esperar más o no. Y en vez de una profecía sobre algo bueno, lo que van a recibir es precisamente la profecía que los está exhortando y amonestando y contándoles la razón por la cual Dios no va a perdonar a Jerusalén, y es porque han caído en la más obtrusa de las idolatrías. Y de alguna otra manera también les está hablando a ellos y les está diciendo: ustedes también han participado de eso y por eso están en el exilio. Dice: di por tanto a la casa de Israel, así habla el Señor: convertíos y apartaos de vuestros ídolos y apartad la vista de vuestras abominaciones. Porque a quien quiera de la casa de Israel que de mí se apartare para poner en su corazón sus ídolos y sus ojos en el escándalo de su iniquidad, y viniera al profeta para preguntarle, le responderé yo, Dios, por mí mismo. Entonces miren aquí algo bien interesante, y es que para poner en su corazón sus ídolos, para poner en su corazón sus ídolos. Entonces, ¿dónde se desarrolla la idolatría? Es en el corazón. La idolatría es una enfermedad del corazón. ¿Qué pasó? La idolatría es una enfermedad del corazón. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué fue lo más charro? Que Pablo entendió y usted no. Más, es que tiene 3 niveles. O sea, esta sí no quiere. No, más para Gracias. Se perdió el respeto propio. Bien. Entonces, ¿de dónde nace la maldad del hombre? Nace del corazón.
de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y si tu boca o tu lengua, según el apóstol Santiago, es el timonel de tu cuerpo y de tus acciones y de tu voluntad, el timonel es el timón del barco, entonces, ¿dónde está la fuerza que lleva a buscar una dirección, que viene siendo la lengua o tu boca, o lo que habla tu boca? Es el corazón. Entonces, el corazón es la marea o el barco puede ser también asociado, y el timonel es la lengua. Entonces miren que la idolatría es una confesión de lo que hay en tu corazón. Es la confesión de la prioridad de tu corazón. La idolatría entonces viene siendo la confesión de alguien que pone a Dios como algo secundario en su vida, no como lo primero. Y es que el corazón del ser humano está desarrollado para Dios. Nosotros fuimos creados de Dios, por Dios y para Él. Solo en Él hallamos propósito, solo en Él, escondidos en Él, entrados y en intimidad con Él y unidos a Él podemos descubrir propósito en la vida y encontrar verdadera realización, la realización humana que todos estamos buscando y a la que todos tenemos, digámoslo así, como hambre y necesidad de autorrealizarnos en la vida, porque eso es uno de los grandes móviles del ser humano. Por un lado el miedo a la muerte, por el otro lado la necesidad de autorrealización, que algunos interpretan como precisamente el mecanismo por el cual el hombre le huye a la muerte. Pero independientemente de lo que la psicología o algunas personas digan sobre eso, ese sentimiento de autorrealización en las cosas del mundo, lo único que nos va a acarrear con la satisfacción de aquello que estábamos deseando es mayor sufrimiento. Porque ya recuerden cuando veíamos el libro de Eclesiastés, que ese lo leímos a fondo y yo creo que le dedicamos mucho tiempo porque cada frase que decía el rey Salomón era bastante fuerte y carnuda. Allí nos encontramos precisamente con que el rey Salomón ya había descubierto esto del corazón y él la aflicción, lo que traducimos como aflicción de espíritu en la traducción hebrea es aflicción del corazón. Y he visto que consiguiendo todas las cosas en Jerusalén, tuve reinas, tuve oro, tuve mucho más que todos los que me precedieron, pero me he dado cuenta, y ya viejo el hombre, que todo es aflicción de espíritu, que todo es vanidad, vanidad de vanidades. Otras traducciones dicen que es ilusión y de ilusiones. ¿Por qué? Porque la autorrealización fuera de Dios no se puede alcanzar. Que las metas dan premios, sí. Que la conclusión de metas te hace sentir satisfacción. Alguien da un sentimiento de autorrealización, sí. Pero ¿quién con ese sentimiento de autorrealización verdaderamente se vuelve una persona plena? Nadie. Y tiene que ir por otras metas para intentar buscar esa famosa autorrealización que parece nunca va a llegar. Hasta que al final, cuando ya desistieron, entonces dicen, no, parece que es espiritual, y las iglesias se llenan de viejitos. Pues sí. Corazón sucio y sus ojos en el escándalo de su iniquidad, y viniera el profeta para preguntarle, responderé yo, Yahweh, por mí mismo, y pondré mi rostro contra él, y le haré portento y fábula, y le arrancaré de mi pueblo de Israel, y sabréis que yo soy Dios. Y si el profeta se deja seducir y dice alguna cosa, seré yo Dios, quien le habré seducido, y tendré sobre él mi mano, y le exterminaré en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán sobre sí su maldad, según la maldad de quien pregunta, así será la maldad de quien responde. Miren esto, qué tan impresionante. Hasta el momento, voy a decir algo acá que es muy fuerte y que lo pueden incluso subrayar si tienen la Biblia de uso cotidiano ahí. Hasta este punto, en todas las sagradas escrituras, Dios demanda una justicia comunitaria de su pueblo.
La sangre de su pueblo es como si ellos estuvieran completamente unidos como una corporación, una comunidad, una hermandad. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, judíos e israelitas, una sola nación, unidos por un lazo de sangre y un pacto con Dios. Y los juicios que Dios hacía sobre el pueblo eran juicios comunitarios. Pero hasta acá se empieza a desenvolver el rollo y Dios comienza a mostrar una nueva faceta, y se da aquí precisamente en Ezequiel, y se empieza a matizar de una mejor manera y más certera en los siguientes 2 capítulos, a demandar una justicia y una moral personal, condenación o salvación personal, y no en función a una comunidad o a estar unido a una comunidad específica. Este es un punto de quiebre profético por completo. De hecho, era tan difícil hasta antes del cautiverio de Babilonia, y aquí les voy a dar como una respuesta a una pregunta no hecha, pero miren que es raro encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hasta este punto, una teología o una cosmología de parte de la revelación de Dios y el pueblo de Israel sobre el más allá, sobre a dónde van los muertos. Algunos de los salmos dicen: y no dejarás que mi alma se vaya a los abismos, traducido del Sheol, por ejemplo. O no permitas que tu santo experimente la corrupción, o cosas de ese estilo. Pero para el semita, para el judío de la época de Ezequiel, el pensar en el más allá era algo muy extraño. Ellos no sabían con qué se iban a encontrar. Ellos todavía no tenían la concepción de trascendencia del espíritu, de vida eterna. Ellos pensaban, como el rey Salomón pensaba con toda la sabiduría del mundo, que si él moría, hasta ahí llegaba, y que el caminar con Dios era para tener una buena vida, pero tu vida terminaba. Y tenían vagos conceptos sobre un más allá, pero no tenían definido esto, porque ellos no hacían teología de invenciones, por lo menos en la Biblia como tal. Ellos hacían teología de la revelación de Dios. Ellos eran muy cuidadosos. Pese a la idolatría y todo lo que ustedes quieran, los judíos eran muy cuidadosos de hacer teología o de extraviarse en abstracciones o en conceptualizaciones, como si lo hacían los griegos. Los griegos iban detrás de una pregunta, surgía otra y esa los llevaba a otra, y así se desarrolló la filosofía. Los judíos no tendían a filosofar. Todo se quedaba como en la materialidad de la vida cotidiana. Lo más parecido a un tratado filosófico existencialista que hay, de hecho es el primer tratado existencialista, es Eclesiastés. Pero todo versa sobre la vida cotidiana y el quehacer de las cosas del ser humano, pero poco se cuestiona sobre el más allá. Aquí en Ezequiel ya empieza a desdoblarse el hecho de que Dios demanda una justicia personal y no comunitaria. Y es precisamente en Babilonia, en esos años que ellos estuvieron en el cautiverio, donde más revelación profética, y por parte del profeta Daniel, por los mismos eruditos que interpretaban las escrituras, que comenzaron a esbozarse o a tener las primeras aproximaciones a una vida futura, a una vida ultraterrena, a una vida después de la muerte. Y ahí se empieza a desarrollar toda esa teología que después vemos recogida en el libro deuterocanónico de Tobías, que es un libro que no lo tienen todas las Biblias, lo tienen las Biblias que son católicas. El libro de Tobías como un libro deuterocanónico, que significa deutero, del segundo canon, ¿ya? Las Biblias, por ejemplo, que son de la Reforma Protestante, no tienen esos libros, aunque hay algunas que lo tienen, pero lo tienen como algo aparte, ¿cierto? Sí, pero no lo cuentan como revelación, sino como algo de acercamiento y con un contenido importante, pero no lo consideran palabra de Dios. Y en la Biblia, para hacer la diferenciación, en la Iglesia Católica le ponen del segundo canon para atestiguar que
esos escritos fueron hechos después de que se estableció un primer canon, ¿cierto? Griego. Y después viene este segundo canon griego que se llama Deuterocanónico, son 5 libros. Pablo, pero perdón, eso no quiere decir que, porque yo había entendido que era como que no eran tan comprobados, no es que no quiera decir eso, sino que simplemente fueron una segunda... Fue un segundo canon, sí. Pero son comprobados y toda la cosa. Pues son verídicos y eso. Son verídicos, sí, claro. De hecho, si no fuera por el libro, por ejemplo, de Macabeos, no tendríamos tan clara la historia de cómo ellos lograron desprenderse del imperio griego. Ahí está toda la historia revelada. Pero tiene unos pasajes que sí dice, por ejemplo, la escritura, que son muy cuidadosos. Para las grandes verdades de fe, no utilizar los deuterocanónicos, ¿cierto? Las grandes verdades de fe como la salvación, como la gracia, no se desprenden de allí. Son más libros que si uno lee en su contexto, son como históricos. Son históricos como el Primera Crónicas o Reyes, que son libros históricos. Sabiduría. Y hay otro que también es de corte tipo como Job, ¿no? Que es como ese mismo, obedece al mismo modelo que es el libro de Tobías, que es como un Job escrito en ese mismo género literario. Bueno, entonces estábamos en ese punto de quiebre. Ahorita va a ser esto que esta información que acabo de dar, ahorita la vamos a ir clarificando, se va a hacer un poco más precisa y más concisa, porque para ellos las profecías de Ezequiel eran completamente, que rompían un paradigma, rasgaban el paradigma que ellos tenían y los hacían pensar ya en función de personas individuales y no de comunidad, a través de las profecías y de las amonestaciones morales de Ezequiel, porque ellos siempre se veían como refugiados. Bueno, yo la embarro, pero estoy refugiado en mi comunidad, ¿cierto? Entonces Dios nos va a juzgar por el grueso de la comunidad, como el examen de 20 preguntas, contestaste 5 mal, no importa, aprueba. No, esto no, venga señores, el juicio es individual, no es colectivo. Eso es lo que empieza a mostrar un poco Ezequiel, que era contrario a la inercia que ellos tenían conforme la revelación profética anterior a Ezequiel. Sigamos entonces adelante. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, cuando por haberse revelado pérfidamente contra mí la tierra, tienda yo mi brazo contra ella, y la quebrante el sustento del pan, y mande sobre ella el hambre, sustento de pan, hambruna una, y extermine en ella hombres y animales. 2. Aunque hubieran estado en ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia salvarían su vida, dice el Señor Dios. Ellos por su justicia individual. Pensé que me iban a hacer una pregunta acá, pero me salvé. Pero ¿cuál pensaste? Ya le tocó decir. ¿Que por qué está diciendo Daniel? ¿Por qué? Pues que porque no se salvan por fe. No, ¿por qué Daniel? Porque el profeta Daniel. Exactamente, pero porque habla de Daniel como si fuera alguien ya conocido, si Daniel era más joven en estos momentos. Daniel fue llevado a Babilonia en el primer cautiverio y Ezequiel en el segundo cautiverio. Recuerden que hubo dos asaltos a Jerusalén. Uno, Nabucodonosor entró, pero no destruyó la ciudad. La ciudad se acuarteló y resistió. Sin embargo, muchos de las periferias y de las otras tribus, de los benjaminitas y los levitas que habían ahí, se los llevaron. Ahí venía Daniel. Daniel no era de la casa no era levita. El que sí era levita, era de la dinastía de los levitas, era mi querido amigo Ezequiel. Entonces él alcanzó a resistir porque él estaba en la ciudad, Ezequiel. Y Daniel se lo llevaron cuando estaba muy jovencito a Babilonia. Cuando Ezequiel está profetizando en las afueras de Babilonia, es cuando Daniel está creciendo. Daniel está en toda su mocedad allá creciendo y desarrollándose en sabiduría y con todo eso que dicen las escrituras. No lo había pasado todavía lo de los leones.
No. Todavía no era profeta. Pues ya. No era profeta, tenés razón, no era profeta. Estaba destinado a hacerlo, pero el Espíritu Santo no había descendido sobre él, porque el Espíritu Santo en la antigüedad descendía para el momento preciso. O sea que está bien la palabra, todavía no era profeta, estaba destinado a hacerlo. Y Ezequiel ya era un hombre de mediana edad, cuando el otro era un niño. O sea que ellos fueron contemporáneos, pero el ministerio profético de Ezequiel inició primero. ¿Ya? Entonces está hablando como el futuro. No. Esto es bien interesante. Vamos a este punto que... Porque ya era justo. Vamos. Pero dice viviera. Sí. Me gusta eso. Por eso pensé que le iban a preguntar. No éramos tan pro. Cuando estaba leyendo esto ahorita, ¿será que me preguntan? Sigamos. Me dirigida la palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, cuando por haberse rebelado pérfidamente contra mí la tierra, se está refiriendo al pasado remoto, se está refiriendo al diluvio. Yo mi brazo contra ella y la quebranté el sustento del pan y mandé sobre ella el hambre, exterminé en ella hombres y animales. Se está hablando del diluvio, se está yendo atrás, está hablando a cuando el hombre ha deformado tanto su corazón que él tiene que hacer justicia. ¿Cierto? Aquí recuerden el punto que les estoy dando de medida, es la justicia colectiva versus la justicia individual. Que este es el punto de quiebre que va a hacer esta profecía de Ezequiel, que va a dar paso o va a hacer introducción espiritual para que ellos ya comiencen a preguntarse sobre el más allá. Aquí en Ezequiel y en Babilonia, es que ellos desarrollan todo aquello que ya recogemos en los evangelios cuando nuestro Señor utiliza la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. Que hay dos abismos, y dice, no, que no puede cruzar, tan siquiera mójame con la saliva de tu lengua, aunque sea un poco, para calmar este fuego, o déjame decirle a mis familiares, dame la oportunidad de decirles para que no estén en este tormento. Cuando Jesús hablaba eso, ellos no decían, es que ¿cómo así? ¿Qué está hablando? No, ellos entendían, porque ya había, digámoslo así, como una enseñanza sobre una vida futura de recompensa y de castigo moralizante, ¿cierto? Porque si no, Jesús te hubiera tenido que explicar esa parábola y decirles, mire, es que hay una vida futura, una vida eterna. Y cuando Pedro le dice, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna, ellos ya se imaginaban que había algo más, o sea, que había ya una preparación espiritual de Dios para el pueblo, para aceptar el mensaje del Evangelio. Pero miren que aún así, la facción de los saduceos no lidiaba, no comulgaba con esa idea. Los saduceos eran completamente materialistas en su manera de ver al hombre. Veían al hombre como un bultico de carne pensante, que si cumplía la ley era bendecido, le iba bien y se ganaba todos los balotos y moría feliz sin ninguna enfermedad, simplemente de viejo. Y que el que no cumplía la ley, pues le iba mal, tenía enfermedades, le salían hijos malos, etcétera, etcétera. Esa era la mentalidad saducea, pero ya los fariseos habían recogido toda una doctrina escritural y de la revelación sobre la resurrección de los muertos, sobre la vida futura, y esas eran las disputas que aprovechaba el apóstol Pablo cuando quería poner a una facción en contra de la otra y poderse volar. En su astucia, pues, el apóstol Pablo los ponía en esas peleas y más de una se libró. ¿Recuerdan en Hechos de los Apóstoles? Sí. Dice, y quebranté el sustento del pan y mandé sobre ella el hambre y exterminé en ella hombres y animales, aunque hubieran estado en ella esos tres varones, Noé, Daniel y Job. Nótese algo, Noé no era judío, no es padre de las tres facciones humanas. Noé no era judío, Noé fue el papa de los semitas, de los camitas y de los jafetitas, de Cam, Sem y Jafet, de las tres familias por las cuales se diseminó toda la tierra y todas las razas y fenotipos físicos que están en la humanidad. De esas tres ramas se partieron, o sea que Noé no era un justo judío, era un justo prediluviano. Listo, no nos metamos con Daniel, vamos con Job. Job,
el libro más antiguo de la escritura. Job tampoco dice que era Job descendiente de tal, hijo de tal. No, Job es el prototipo de un hombre justo. Antes de la ley, no sabemos quién era Job. No era propiamente un descendiente del Sinaí, propiamente hablando. Es decir, es una persona de esa naturaleza. Daniel acá, y eso ha generado un poco de controversia, porque si él escribió esto cuando Daniel era un jovencito que estaba apenas allá instruyéndose y creciendo en sabiduría ya en Babilonia, en la casa real, junto a tres amigos que estaban un poco más grandes que él, este Daniel lo podemos interpretar como una leyenda semita. Hay una ciudad que se llama Ugarit. Esta ciudad Ugarit, que no la mencionan mucho las escrituras, de hecho creo que se mencionan cosas en relación a ella, mejor no se menciona directamente. Ugarit es una ciudad que queda al lado, o que quedaba, ahora hay ruinas, de lo que ahora es el norte de Siria. Tenía una franja costera, y en esta ciudad habitaron poblaciones semitas y cananeas. Ellos tenían un dios dentro de un panteón. Decía, el dios más importante de los ugaritas era el dios El. Así como en el hebreo se escribe Dios El. El Elohim, el Ohim, el dioses, ¿cierto? Y de ahí vienen todos los nombres teóforos, como Daniel, Misael, Gabriel, Uriel, y todos los nombres angélicos por excelencia llevan en el y el, en español, en castellano, pero en hebreo sería el, ¿cierto? Que son nombres teóforos que llevan a Dios inmersos. Entonces, este Daniel, hay una leyenda que se conserva en unas tablillas que sería Dan-El, no Daniel, sino Dan-El. Era un héroe, era un hombre justo que caminaba bajo la protección de ese dios El, pero se involucra y le pasa una cantidad de cosas, y la leyenda está mocha, porque las tablillas solo se encontraron 2, y los otros fragmentos, la historia llega hasta un punto, porque están rotas. Y de Ugarit se han encontrado, pues se encuentran cosas, y en las ruinas, y escritos cuneiformes, y es muy parecido al hebreo. De hecho, están completamente emparentados con el hebreo arcaico, con el hebreo antiguo. Las escrituras de Ugarit son como primos hermanos. Oye, al igual, pues son semitas. Y como semitas, ellos tenían un dios que era él, era el supremo. ¿Qué creemos o qué creo? ¿Cuál es mi posición personal? Después del diluvio, cuando llega Noé y surge toda su simiente a través de sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, los semitas van a la parte de lo que es el Medio Oriente, y se instalan en Canaán. Esos son los digámoslo así, como lo que conocemos como los cananeos. Y hay otra parte que se hace en el fértil creciente, o en la parte de Mesopotamia Baja, que serían como los ugarits o los occidentales. Y estos tipos lo que hacían era que recibieron de Noé una instrucción de acuerdo a la manera antigua de adorar a ese Dios que provenía desde Adán. Ellos tenían un rito y un culto de sacrificios. El culto de sacrificio y de ritual, Dios no se lo enseñó a Abraham. Abraham ya lo había recibido de sus antecesores. Miren que cuando uno lee desde Abel, los seres humanos, los hombres en la tierra ofrecían sacrificios. Así que ya había cierto culto tradicional que se iba pasando de generación en generación por vía oral, y los padres se encargaban de enseñarle a los hijos, y de esa manera se iba conservando como hasta cierto grado esa pureza ritual desde el Dios creador. Llega un momento en que estas tribus empiezan a desarrollar, empiezan a separarse, a hacer divisiones territoriales, y salen hombres que empiezan a tener otros dioses, pero conservan el Dios de antaño, el Dios El, el Dios
de Noé, pero inmersos en una cantidad de panteón. ¿Sí me hago entender? ¿Estamos claros? ¿O alguna pregunta al respecto? A mí me enseñan desde niño un Dios. Y tengo 3 hijos. Pasan muchas generaciones y esos hijos tienen hijos y todavía siguen adorando al Dios que yo les enseñé, pero metidos y mezclados con una cantidad de cosas que le fueron añadiendo. Exacto. Con la suerte de que existía ese Dios, pero existían otros más, y el Dios ese Dios único ya estaba completamente desfigurado. Existió una persona, o este tal héroe Daniel, que fue de alguna manera dentro de las leyendas sumerias y babilónicas, era comprendido como un hombre que caminó con ese Dios del diluvio, ¿ya? Pero creo que es en el capítulo 28 de Daniel, todavía nos falta un buen tiempo para llegar allá. En el capítulo 28 también ya Ezequiel habla sobre Daniel. Ezequiel va a hablar sobre Daniel. Y cuando Ezequiel habla ahí sobre Daniel, ya sí se refiere al Daniel profeta, con el cual compartió palabra de Dios en medio del cautiverio. Ellos dos profetizaron al mismo tiempo. Aquí está hablando de Daniel. De Daniel. Era un hombre que era considerado justo, que caminó con el Dios verdadero, ¿cierto? Y como decir, aquel que arrebató Dios, Enoc. Enoc fue llamado justo y caminó con Dios y Dios lo arrebató en Génesis, cuando uno lee Génesis, que no caminó y fue considerado justo. Entonces él podría cambiar aquí simplemente. Lo que pasa es que Daniel no es un nombre bíblico, pero era conocido para ellos dentro de la manera de hablar de ellos como un hombre justo. Y cambiar Daniel por por Enoc, y tranquilamente es para expresar lo mismo. La justicia colectiva versus la individual. Yo juzgo al hombre, a cada uno por su corazón, individuo y no como sociedad. El juicio es individual, no colectivo, dime. Que era un hombre justo para ellos. Para ellos era un hombre que creyera y caminara conforme se le había enseñado. Esa era la justicia. Abraham fue declarado justo, ¿por qué? Porque creyó, porque creyó le fue tomado como justicia, no porque había nada bueno en él, sino porque creyó, Dios lo llamó justo. O sea, Dios llama justo no al bueno, no al buena gente, sino al que cree, porque el que cree le conoce, y el que le conoce es buena gente de verdad. ¿Cuántos le conocemos? No, y así va a ser toda la vida, eso va a ser muy bueno. En el mismo libro de Ezequiel se vuelve y se habla de ese tal Daniel en el capítulo 28. Pero el 28 no es de ese mismo. No. Es de Daniel babilónico. Pero aquí dice Daniel. Sí, no, pero ahí es Daniel babilónico. Yo por eso quise hacer la salvedad. O sí, eres más sabio que Daniel. Sí, pero no. Ahí yo quería hacer la salvedad, por eso dije mi punto. En este punto quería hacer la transición de Daniel este personaje, pero en el 28 es Daniel el profeta, que ahí va a profetizar en contra de Tiro. No tenía que ver nada la justicia. Lo que pasa es que ese comentario es de la de Jerusalén, ¿cierto? Y el comentario de la Jerusalén viene apoyado de cierta corriente, ¿cierto? Entonces, pero de lo que yo he examinado, ¿cierto? De lo que yo he hurgado, he visto que en este caso se está refiriendo a este hombre justo, pero en el otro sí se refiere a Daniel. Porque en esta versión de la Jerusalén, en este primer pasaje que hemos estado, dice Daniel. El 14 dice Daniel, y más adelante dice Daniel. Es al revés. Dios habla hoy, dice Daniel en los dos. Una interpretación teológica de los que traducen. Sí. Pablo. Pero muy bueno que dice Daniel, para que la gente no se confunda. Pero Daniel y Daniel significan lo mismo. Solo que uno está en lenguaje arcaico, más de Ugarí, y el otro pero son lo mismo, ¿no? Pablo, no tenía que ver nada la justicia con eso, pero desde el cumplimiento de la ley para ellos. La ley no tiene que ver nada, si cumplían la ley no eran justos. Pero es que ellos no tuvieron ley. Daniel no tuvo ley, Job no tuvo ley. Ni Noé. Ellos no tuvieron ley.
Entonces ellos eran justos por la fe. Precisamente, mira que la pregunta es muy buena, porque precisamente el apóstol Pablo, cuando explica la ley y la gracia y la salvación, que es por la gracia, él se va a cuando no había ley. Entonces él dice, mire que cuando no había ley, la salvación era por la fe. Y ahora, cuando el Señor cumple la ley en su cuerpo y en su sangre, para que nosotros pasemos por ese sacrificio, es de la misma manera que Abraham y que aquellos en la carta a los hebreos. Es por la fe que alcanzamos justicia, no por la ley. Bien. Y si dice, ellos por su justicia salvarían su vida, dice el Señor Dios. Y si invadiera esa tierra con bestias feroces para que la desolaran, sin que nadie por miedo a las fieras las atravesara, si hubieran estado en ella esos 3 varones, por mi vida, dice Dios, no hubieran salvado a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos habrían escapado, y la tierra habría sido desolada. Y si mando contra ella la espada y digo, espada, recorre la tierra y extermina a hombres y animales, aunque en medio de ella estuvieran aquellos 3 varones, por mi vida, dice Dios, que no salvarían a sus hijos y a sus hijas, ellos solos se librarían. O si mandare sobre esa tierra la peste contra ella, derramando mi ira contra él con sangre, para exterminar hombres y bestias, aunque en medio de ella estuvieran Noé, Daniel y Job, por mi vida, dice Dios, no salvarían un hijo ni una hija, por su propia justicia escaparían ellos y salvarían la propia. Justicia individual versus colectiva. Es importante esta revelación en medio de la profecía que iban teniendo, ¿cierto? Porque ellos pensaban, bueno, y si nosotros estamos aquí todos intercediendo, y no es que no se pueda interceder por las causas de aquel que está viviendo de una manera innoble, no, sí se puede, no están diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que la salvación, o que cada uno de nosotros debe dar cuentas a Dios de sus propias acciones, y que no nos podemos escudar en ser parte de una comunidad X. Entonces como yo voy a misa, o voy a misa ya la del padre Marianito que lo acabaron de canonizar, entonces allá eso sí me salvo, o si yo voy a ir a la iglesia de tal pastor y en tal culto, entonces allá es donde yo sí voy a estar, por donde vaya no. Allá de pronto sí. Pablo, cuando dicen en la promesa que cree y serán salvos tú y tu familia, si uno cree, pero es porque hay Amén. conversión en ellos o... Es porque hay conversión en ellos, siempre. Todo aquel que ha de ver al Padre tiene que pasar sí o sí por la prueba de Cristo, sí o sí. Cuando nosotros leemos en el Evangelio que ancha y grande es la puerta que lleva a la perdición, pero corta y angosta y pequeña es la puerta que lleva a la salvación, no se refiere precisamente a la dificultad o a lo duro que es ingresar en la salvación. Se refiere a que está amoldada al tamaño de un hombre, que es Jesucristo. Es muy pequeña, porque es que hay tantas cosas. Venga, en el supermercado, en la mercadotecnia de las religiones espirituales, empecemos. Desde tiempos inmemoriales, el zoroastrismo, los yesidis, el hinduismo, el budismo, que surge del hinduismo, y de ahí entonces empiezan a salir una cantidad de cosas, y los ayurvedas y todas las religiones que vienen de la parte de la India. Por el otro lado tenemos las religiones del libro, entonces el Corán, el cristianismo, el judaísmo. Por otro lado entonces tenemos las que son gnósticas, que vienen de los cultos de los misterios de los egipcios, entonces ya salen el gnosticismo, y del gnosticismo entonces sale el hermetismo, del hermetismo sale el ocultismo, del ocultismo entonces salen cosas nuevaeras, y los que se aprovechan dicen, no, es que yo quiero estar completo, y toman de todo un poquito, y bueno, y sacan la doctrina nueva era, y después llegan, no, pero es que también están los chamanes, y los chamanes también tienen esto, y ya vienen entonces los del temazcal, el peyote, y los del Amazonas no se quieren quedar atrás, entonces también tienen su peyote, el peyote del sur de América que es el yagé,
Y entonces dicen, bueno, los de Guatemala, no, nosotros también, y llegan los portugueses, ven, los brasileños y dicen, no, nosotros también, entonces tenemos uno que se llama el Santo Daime, y después llegan otros, y bueno, en fin, perdón. El caso es que ancha y amplia es la puerta que conduce a la perdición. Cuando digo todo lo que hablé es para decir lo ancho que es la puerta que conduce a la perdición. Angosta, Cristo. No es por el grado de dificultad o por los sacrificios o lo duro que sea el Evangelio, porque es que el Evangelio no puede ser llamado buenas noticias y al mismo tiempo que uno tenga que empeñar todo para poder entrar. No, el que lo empeñó todo en la cruz fue Él, para que tú lo tuvieses todo. Oye, no que uno suele interpretar ese pasaje como lo duro del Evangelio. No, sino con la cuestión de que muchos son llamados, pocos son escogidos. Es decir, como... Uno lo asocia, ¿no? Sí, uno suele asociar eso digamos, con la parábola del sembrador. Es que el sembrador riega las semillas por muchas partes, pero solamente pelechan, digamos, las que caen en tierra fértil. Las que finalmente creen. Sí, claro, porque es decir, o sea, el mensaje de Jesús respecto de la salvación no es como que, vea que esto es muy difícil, sino tenga presente que no a todo el mundo le interesa. Claro. O sea, yo entiendo lo que vos acabaste de explicar, pero uno también podría interpretarlo como pilas que muchos se pierden. De hecho, claro, la mayoría se pierden. Claro. Pero precisamente porque la piedra es muy pequeña. La piedra angular es pequeña. La que le da el sentido a todo es pequeñita. Entonces, en esa pequeñez y en esa estrechez, muchos chocan. No, cualquiera que sea bueno y haga buenas obras se salva. Esa es la pregunta de todo aquel que llega a Jesús. Uno dice, ¿y entonces este? ¿Y entonces este? Yo solo sé que todos tenemos que pasar por la prueba de Cristo. No sé en qué momento, si en una fracción de segundo o no, pero todos tenemos que pasar por la prueba de Cristo para llegar al Padre. Ese se relaciona más con el verso que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie al Padre si no es por mí. Se relacionan más, ahí está el punto, se relaciona más el texto de la puerta con yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Qué bueno Daniel, esos son los dos textos a relacionar. ¿Qué pasó, Pau? Esos son los dos textos que debemos relacionar. Si es algo de quién se va a salvar o quién no, espero que no sea esa la pregunta. Bueno. Pablo, que todas las personas que son llamadas para poder hacer como ese proceso de conversión tienen que pasar por algo muy doloroso. No, eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Yo no puedo decir que el Evangelio son buenas noticias y decir, hey, mira, te traigo buenas noticias. Viejos, cuando te termine de contar esto y hagas una oracioncita conmigo, se te va a caer la roña, va a pasar esto, vas a perder carro, casa y beca. Ay, qué pesar. Y estás empezando en Dios. Ay, qué pesar. Ay, lo que le espera. Vea, pero después es muy bueno, pero al principio. Mentira. O antes de, no sé. Es más, es tan bueno al principio, tan bueno es que en las iglesias, que en el Apocalipsis, en una de las cartas a las iglesias, a la primera iglesia, habla sobre el primer amor. ¿Cómo es el primer amor? Exacto. Pero Pablo, yo creo que más me refiere a que para que vos entres a Jesús le tienes que pasar algo malo para que lo entres antes de. Pero por ejemplo yo entré por chisme, yo estaba súper bien y entré por chisme, no me pasó nada malo. Lastimosamente la mayoría espera a que le pase algo muy grave para buscarlo, pero no necesariamente tiene que ser así. Es más bien lo que dice Marianita. Porque lo que decía Pablo un día, de que nadie estando como en el gozo va a buscar a Dios. Pero Dios lo busca. Es más difícil a veces, sí, claro. Estamos acostumbrados a usar al Dios manguera cósmica y que quema incendio. Pero ahora, ¿qué sí puede pasar en la fe? ¿Qué sí puede pasar en el Evangelio? Ocurre esto. ¿Qué sí puede ocurrir? Que si somos excesivamente carnales o tenemos pecados o cosas que nos están devorando por dentro y nos arrepentimos y vemos la luz de la salvación, es ese mismo desarraigo de aquellas cosas viejas las que nos van a producir sufrimiento en virtud del llamado santo que tenemos. Puede
generar un sufrimiento, pero es un sufrimiento que viene acompañado, si caminamos conforme al Espíritu, de unas victorias que te van a proporcionar un sentimiento agradable de, yo ya no soy más esclavo de eso. Entonces, por una garrapata que te suelte o que se desarraigue de tus entrañas, de tu cuerpo y de tu carne, más visceral. Por cada cosa que te duele arrancar, viene la satisfacción de un peso menos en tu vida, de una carga menos y de una libertad mayor. Entonces, no podríamos decir que tampoco esa espolgada de la conversión es tan dolorosa, sino que antes te trae como cierta sensación de victoria y de libertad. Dios no lo ha sanado de un vicio de la carne o de la mente cuando hemos llegado a Él? Y no se siente uno más descargado, no se siente más liviano, mejor consigo mismo, con los demás. Lo que pasa es que a veces puede ser un poquito doloroso y confuso. Lo que pasa es que cuando Dios entra en la vida de uno, no en los primeros momentos, sino ya cuando uno ya empieza como a adentrarse un poco en Él, que Dios empieza a mostrarle que uno no debe poner las esperanzas en ciertas cosas. Y uno no debe digamos, como, sí, o sea, buscar refugio en el dinero, en las propias fuerzas, en los propios medios. Entonces Dios va desplazando eso a Él mismo y el sentido de realidad que uno ha tenido durante mucho tiempo va a quebrarse. Entonces ahí es cuando uno empieza a veces a confundirse. Y hay dolor, el dolor del quebranto, de cuando se rompe una estructura, claro. Pero en la medida en que uno se va abandonando más en Dios, eso deja de ser un problema. Y y termina siendo ganancia. El problema es cuando Dios le empieza a mostrar, no tenés que poner tu confianza, tu esperanza, tu fe en estas cosas, sino en mí, y uno sigue apegado a ellas. Ahí es cuando hay dolor. Sí, es que como que el dolor es directamente proporcional a qué tan agarrado estás de lo que tenés que soltar. Exactamente. Es verdad. Entre más rápido suelte, mucho mejor. Entre más rápido le haga caso, más rápido le cree. Y por eso muchas veces... Y más rápido entra en el reposo. Y por eso muchas veces Dios, digamos que arranca cosas de la vida de la gente que aparentemente es un castigo, como, ay, pero ¿por qué me quitó todo el dinero? Con lo que le pasó a Enrique, que él contaba, que él se metió con Dios y él se quebró. Y era millonario y se quebró. 5 años. Esa era su... Y él al principio pudo haberlo interpretado como, ay, esto es un castigo de Dios. No, pues ¿cuál castigo de Dios? Dios le está mostrando de la forma más drástica a él, no tiene que ser así con todo el mundo, que su confianza estaba en sus posibilidades, en el dinero, etcétera, y debía estar era en Dios. Lo que él construyó en el demonio para reedificar en Dios no puede utilizar cimientos del demonio. Lo que construyó con mentira, con estafas, cobrando cosas tiempo que no había trabajado, Dios no va a edificar sobre eso, pero después lo reedificó con los principios de Él, pero en esos fueron 5 años de dolor. Pero que uno cuando lo cuenta pasa la página muy rápido, pero en esos 5 años hay dolor. Pero hay dolor con esperanza, que es diferente. Y esperanza no es precisamente una señora. Pensé que estaba terrible el chiste, porque en verdad no está. ¿De lo malo da risa o qué? Sí. Pues así dice el Señor Dios, cuanto más cuando desencadene yo contra Jerusalén esos 4 azotes juntamente. 1, la espada, 2, el hambre, 3, las bestias feroces, 4, la peste. Cualquier parentesco con los 4 jinetes del Apocalipsis no es coincidencia. ¿Y cuál es la relación? La manera en la que la carne sufre. Pensé que ibas a decirle Apocalipsis. ¿Cómo? Que pensé que le ibas a responderle Apocalipsis. No. Pero bueno, la carne es mucho. Porque la espiritual es mucho más fuerte. Es cuando ya no hay esperanza. Es decir, el vacío o la oscuridad espiritual es la desesperanza. La desesperanza es cuando ni siquiera el dolor físico es tan grave como la desesperanza. Horrible. Dicen que una película decía que en la puerta del infierno esa palabra estaba escrita. Es la fe y la certeza en que lo que esperas va a ser malo y que no puedes esperar nada bueno. Una angustia constante.
Es una fe invertida completamente. Es la fe en tu propio sufrimiento sin salida. Bien, entonces dice, para exterminar en ella hombres y animales, y sin embargo quedarán en ella algunos restos, hijos e hijas, que escaparán y saldrán fuera y vendrán con vosotros, y veréis su conducta y sus obras, y comprenderéis el mal que yo voy a hacer a Jerusalén, y todo lo que voy a hacer contra ella. Lo comprenderéis cuando veáis su conducta y sus obras, y reconoceréis que no sin razón, porque precisamente ya en el corazón de estos ancianos, recuerden que Ezequiel está sentado conversando con unos ancianos que se le acercaron a decirle, bueno, ¿por qué no nos vaticina qué es lo que va a pasar? ¿En qué estamos? ¿Qué Dios va a hacer con nosotros acá? ¿Si nos va a liberar? ¿Va a salir triunfante de la ciudad de Jerusalén? Y pese a todo lo que les había explicado, hasta acostarse en un ladrillo y todo eso, Él les responde, lo comprenderéis cuando veáis su conducta y sus obras, y reconoceréis que no sin razón hago yo cuanto hago, dice el Señor. Es decir, ustedes en mí, más que una profecía conforme a lo que ustedes quieren, van a tener una razón para su corazón. Todo esto que está diciendo Ezequiel es para darle a ellos un sentido de lo que Dios está haciendo. O sea, Dios les está hablando a ellos a la razón. Ustedes van a entender por todo esto que han obrado mal. Racionalmente, ustedes van a comprender que se equivocaron. Y no es por mi mano, sino por la balanza que cae y pesa sobre sus obras. Individualmente, nueva revelación para ellos, no colectivamente. Bien. Capítulo 15. Este es interesante. Fueme dirigida la palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, ¿qué tiene más el palo de la viña que otro palo? Para entender esto nos tenemos que ir o trasladar a un viñedo, ¿cierto? Resulta pues que dentro de los profetas o el lenguaje profético, la vid o la viña es el pueblo de Israel, es el viñedo del Señor, el viñedo, es un viñedo no silvestre, porque habían uvas silvestres, es un viñedo sembrado de una cepa selecta, cuidada por Dios, para que diese un vino y una jugosidad deliciosa, de la mejor vendimia, la mejor cosecha, el mejor de los vinos. ¿Te gustan los vinos? Sí, ya me todo bien. Entonces era lo mejor de lo mejor, era selecto, era como su vino. Esas grandes familias aristócratas en Europa van desarrollando cada una como su mejor cepa. Y eso es una cosa costosísima. La cepa de las cepas, allá la tienen, hay unas que están en urnas, son unas cosas valiosísimas, porque de ahí es donde sale todos los hijitos, todo el retoño. Israel, y eso tiene un nombre, pero en este momento no lo recuerdo. Israel era la cepa escogida de Dios, del viñedo de Dios. Todas las demás naciones eran puros palitos silvestres. Ahí, sin podar, dando uvitas ahí pendejitas, maluquitas, agraces, ellos les llaman agraces a eso, que son esas uvitas amargas, el agraz, pero chiquiticas y nada que ver. Ellos eran una otra fruta. Entonces vámonos acá nuevamente. Fue mirar la palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, ¿qué tiene más el palo de la viña que otro palo? La viña, entiéndase, la del Señor. ¿Qué es el sarmiento entre todas las maderas de la selva? ¿Sacarán de él madera para hacer obra alguna? ¿Harán de él estacas para colgar cualquier cosa? Échase al fuego para que se consuma. Sus dos extremos son consumidos y arde también el medio.
una planta, una rama de una viñita, de uvas, pues, dividida en dos: Israel del norte, Judá e Israel, ¿cierto? El medio es el tallo, es Dios. La de Dios, cuando es podada, se poda, se desgaja todo eso, solo queda la ramita. Ya desgajó. Norte de Israel, ¿qué pasó? Está desgajado. El norte de Israel ya no existe, ya solo queda Judá, un pedacito de Benjamín y los levitas que están ahí en el templo. Y bueno, y el levirato se conserva también a través de Daniel y algunos que van saliendo. De Ezequiel y otros que van saliendo. ¿Y qué pasa? Lo que está diciendo Dios es que esa viña que él conservó tanto, como va a ser podada, eso que quedó, refiriéndose a Jerusalén como el tallo, Jerusalén era el tallo, el centro teocrático, religioso por el templo, claro. Era el tallo, era lo que les daba sentido a ellos, la oración en el templo, Israel del norte y Israel del sur, y Judá. Entonces, ¿qué queda? ¿Ustedes creen que ese tallo para qué sirve? Y les dice, ese tallo para lo que sirve es cuando usted poda. Cuando usted coge todo ese abrecho, eso que queda, todo ese sirve para qué, para compost o para quemar, para combustible. Ellos van a ser, como son la viña de Dios y han sido podados porque no han dado frutos, esa vendimia del Señor que no ha producido frutos, entonces quedó como un chamizo. ¿Y ese chamizo para qué sirve? Para combustión. Así que así van a ser quemados. No esperen más ni esperen menos de Jerusalén que ser combustible, que ser quemado. ¿Qué es el sarmiento entre todas las maderas de la selva? Sacarán de él madera para hacer obra alguna, harán de las estacas para colgar cualquier cosa. Es decir, ni para cosas útiles van a servir, ni siquiera para que la gente diga, ay, miren, Israel, bueno, quedó un retoñito, va a pasar algo. No va a quedar nada, ni para algo medianamente útil, sino para ser quemado y exterminado. Échese al fuego para que se consuma. Sus dos extremos son consumidos y arde también el medio. ¿Servirá para algún trabajo? Sí, cuando estaba entero no servía para hacer de él obra alguna. Es decir, cuando estaba entero no producía uvas. ¿Cuánto menos servirá cuando el fuego lo ha consumido? Después que fue presa del fuego. Por tanto, así dice el Señor, como es el palo de la vid entre las maderas de la selva, leña que yo echo al fuego para que se consuma, así echaré a él a los habitantes de Jerusalén. Volveré contra ellos mi rostro, escaparon del fuego y el fuego los devorará, y sabéis que yo soy Dios cuando volviere contra ellos mi rostro, y tornaré la tierra en desierto por cuanto prevaricaron, dice el Señor Dios. Prevaricaron, es decir, renunciaron, hurtaron lo que se les había dado y la función que se les había encomendado, y era hacer frutos. Entonces vemos acá, y es importante esto porque símbolo de la nación de Israel. Bueno, está la estrella de David, por aquello de cuando se hicieron el Estado de Israel, nació el Estado de Israel, pero el símbolo por antonomasia de Israel es la vid, es el fruto, ¿cierto? Es el arbolito, es la viña, es la vid del Señor, porque es el lenguaje profético, más que incluso la estrella de David. Y esta vid que significa o que representa al pueblo de Dios escogido, esta cosecha que ellos tenían que dar, no la habían dado. Si todo allá son puras cepitas silvestres, lo que tenía que hacer los profetas y el pueblo de Israel era ir y untar, mezclarse con las otras naciones y enseñarles el jugo que ellos tenían. Era enseñar y transmitir el jugo que ellos tenían a las otras naciones. Y no cumplieron su misión histórica. No voy a hablar en simbología. El pueblo de Israel, su misión era llevar a Dios, al único Dios, a todos los pueblos de la tierra. Y no cumplieron su misión histórica, ni profética, ni teológica. Y en ese no cumplimiento, entonces Dios, comparándolos con una vid, dice, son desgajados y son quemados. Y solo quedan unas pocas semillitas.
que son aquellos como Daniel, como Ezequiel, y de los que van a nacer otra vez otras cepas diferentes. Amos cuando nace, Amos cuando eres después. ¿Es después, cierto? Antes. Es antes que Es que ya después de los exílicos, de lo que son Daniel, esos ya son muy pocos. Y Jeremías es antes. Lo que pasa es que decimos leer Ezequiel como para unirlo a Isaías, porque tienen una parte apocalíptica. Jeremías, incluso en su mensaje, es muy parecido a Ezequiel. Me pareceríamos también. Sí, Pues, anuncian. Están anunciando Cuando llegan los asirios por un lado, y el otro, Jeremías, anuncia el acoso de los babilonios por el otro. Pero son las mismas adoración a otros. Sí, claro, los ídolos. Es que unos profetizan para Israel y otros profetizan para el sur. Dios mandaba por todos lados mensajeros. Entonces no había excusa. Por eso él dice, no hay excusa ni racional ni espiritual para que ustedes caigan en esa idolatría. ¿Y por qué tenía que ser Israel? Dios. Es importante. Y él lo va a decir ahorita. ¿Y por qué tenías que ser tú? Dime por qué tenías que ser tú y te diré por qué tenía que ser Israel. Porque sí. Dime. Que Dios quiso. Porque Dios Porque escogió lo más chiquitico. ¿Qué le estás tratando de decir? ¿Cuánto mides tú? Sí, No, sí, bueno, bueno. yo, bueno, chao. Me escogió por miserable. ¿Cuál es la razón? Por vil y menospreciable nos escogió. Porque era un pueblo tan pequeño sin nada, que él quería glorificarse, que cuando creciera Israel fuera por la gloria de Dios, más que ellos no se glorificaban porque eran sus propias fuerzas, sino que como Dios utilizaba, era un pueblo que no era nada, o sea, de la nada él quería hacer algo muy... Para en lo pequeño gloriarse es una interpretación muy humana, razonable y que da tranquilidad. Pero por más y por menos que eso lo escogió. Por la misma forma o la misma razón por la cual te escogió a ti y me escogió a mí. ¿Y sabes cuál es la razón? Yo no la sé. Así como tú enmudeciste, yo también enmudezco y no sé por qué nos escogió. Yo solo sé que Él da como pinceladas. Él dice, de lo vil y menospreciado. Entonces Anita por allá dice, por eso me escogió. Sí, es una pincelada que Él da. Pero aún más allá de eso vil y menospreciado, Él vio algo en nosotros que no sabemos y de lo cual no nos podemos gloriar. Entonces, es una pregunta sin respuesta, pero si tú quieres un confort para la razón, puedes tener la tranquilidad en lo que dijo Dani, en glorificarse en una nación de beduinos, transhumantes, ya. Que ni nación eran. Ni siquiera eran pastores, se volvieron pastores después. Eran nómadas, eran de lo peorcito, eran los gitanos de antaño, los sin casa. Bien. Igual de contaminados estaban que todos. Vale. Ok. Una vez hablando con una persona, un médico, casi al punto de ser creyente, un hombre ya con mucho tiempo en la medicina, profesor y todo, y decía, yo creo en Jesús, yo puedo creer en la resurrección de Jesús, pero yo no puedo con que Dios tenga un pueblo elegido, un pueblo escogido. Yo no podía lidiar con eso. No era capaz de su corazón entender que Dios puede ver estas dos cosas y tomar esta y no tomar esta para un uso específico. Ahí se puede decir que no entendía la soberanía de Dios. Eso era lo que iba a decir. No entendía la soberanía de Dios. Y si uno no lidia con la soberanía de Dios, entonces no ha comprendido la etapa más clara bíblicamente hablando de Dios. De hecho, en la soberanía de Dios está en las mismas palabras del Jesús que él decía, con el cual le parecía tan razonable. Yo solo hago lo que mi Padre me dice. No, y es que también hay una cosa, porque cuando uno no está muy metido con Dios, no entiende la soberanía de Dios como capricho. Ojo, cuando uno no está muy metido con Dios. Sí. Eso es importante. Cuando uno está familiarizado con la Biblia, con la teología,
uno entiende la soberanía de Dios como caprichos de Él, porque como Él es Dios, pues hay que respetárselos. Pero realmente la soberanía de Dios va mucho más allá de eso. No es que Dios se encaprichó con Abel y no con Caín, o se encaprichó con Jacob y no con Esaú, y se encaprichó con Israel y no con el resto del mundo. No. O sea, lo que decía Pablo, hay usos. Entonces, Dios seleccionó, apartó a Israel para bendecir a la tierra a través de Israel. Pero no es como que ustedes son lo único que me importa y el resto, ¿cómo se va? Exactamente. Diste en el punto. Una interpretación de ver la elección de Israel en detrimento del resto del mundo es una visión de un corazón herido. O de un corazón que piensa de los que piensan que el mundo les debe algo. O también que ha estado permeado de ideologías de luchas de clases. Muy permeado de ideologías de luchas de clases. Que siempre hay una clase oprimida y hay otra opresora, entonces que tenemos que ir a derribar. Y en este caso, el opresor sería Dios. Sí, porque mucha gente interpreta que Israel es el pueblo elegido, interpreta eso como un privilegio. Como que es el pueblo. Era una carga. Eso era una responsabilidad tenaz. Es una responsabilidad muy brava, porque es como. Ustedes yo los llamé, lo que está diciendo Dios acá en este pasaje es, yo ustedes los llamé para que ustedes iluminaran la tierra, yo los llamé para que ustedes bendijeran la tierra, pero ustedes se han quedado con eso. ¿Cierto? Es muy, muy importante lo que está diciendo Santiago. Incluso miren, la misma Dios, Jesús, ¿cuántos apóstoles eligió? ¿Cuántas tribus eligió el Señor? Eso es concordante. Y está ligado. Él eligió 12 apóstoles. ¿Para qué? 12 frutos carnosos, llenos de presencia de Dios y ungidos por el Espíritu. ¿Para que hicieran qué por todo el mundo? Para que se regaran ellos por todo el mundo. Para completar lo que el Israel en la antigüedad no hizo, que por medio de los apóstoles se iba a hacer. La iglesia es todo el Antiguo Testamento llevándose a la práctica, y ya no por manos humanas ni por la ley, sino por medio del Espíritu. Entonces, eso que dice Santiago, ellos eran simplemente personas que iban a ser nutridas, formándose para enseñar. Es como yo tomar un montón de personas, voy a una tribu indígena por primera vez y soy un colono español. Llego por allá a Extremadura en el segundo viaje de Colón, llego acá y resulta que me encuentro con puros indios en Veras, o allá catíos en Río Sucio, y empiezo a enseñarles, tomo como a 3 que vea como bien listillos, y venga usted, y les enseño castellano, a este le enseño cosas de la Biblia, y ustedes, cuando estos 3 estén formaditos, ustedes van a encargar de enseñar a todos. Uno por allá se quedó dormido en los laureles y dijo, no le voy a parar bolas a eso, y se fue allá a hacer tótems y a hacer cosas por allá. El otro se durmió también en los laureles, o empezó muy contento y después se aburrió. Y el tercer indígena, prosperó y enseñó, y a tal punto que ya no era él, sino que era ya toda una pequeña comunidad que sabía castellano y que sabía interpretar la Biblia. Entonces, ¿quién fue el privilegiado? Ninguno. Ellos fueron un instrumento para enseñarle ese privilegio, que era eso, a todos. Ese es el todo de la elección de Israel. Un privilegio por ser los primeros. Son privilegiados en la posición en la que se encuentra. Y aquí no estoy hablando nada antibíblico, todo lo contrario, lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Nosotros los debemos respetar a ellos porque nos antecedieron en la fe y fueron nuestros padres en la fe, y por la fe fueron escarnecidos y experimentaron, sufrieron y ganaron victorias en la fe. Y en primer lugar, ellos entrarán también. Pero, por otro lado, no, el privilegio no es para ellos ni es para nosotros, que ahora tenemos la gracia para que nos burlemos de ellos, sino que sepamos que si ellos fueron llamados, ellos tendrán también una recompensa y recibirán al Mesías. O sea, entraron primero que nosotros en tiempo, pero en manifestación de la gloria y de la gracia, ¿no? Cierto, porque es Dios. Yo creo que dejemos ahí, entonces terminamos, no avanzamos sino 2 capítulos. Terminamos. Con una cuestión acá, y es que dale. uno se va al Evangelio de Juan,
coincidencialmente el capítulo 15, Jesús ya ahí está hablando otra vez de la vid, o sea, él dice, claro, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador, todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Eso es exactamente, él está repitiendo acá, pasaje de la vid. Y ya en este caso la vid viene siendo los judíos conversos, mesiánicos y la iglesia. Nosotros somos la vid, él es la vid. Pero que también al ser el pueblo elegido por Dios, que él lo utilizó para hacer justicia sobre la tierra, o sea, para llevar justicia sobre la tierra. O sea, su voluntad, pero correcto. Así como cuando se desvió, también llevó justicia sobre su propio pueblo. O sea, Claro. también llevó a través de otros pueblos, utilizó la misma justicia. Porque ellos encarnan un mensaje, y el mensaje es de bendición o de retribución por las obras, y ellos experimentaban el mensaje, bien sea en su propia carne o para dolor y sufrimiento y extirpación, o también experimentaban ese mensaje para glorificar y para que todos los pueblos dijeran, wow, esta gente, como cuando abrió los egipcios y habló el mar rojo, estos están representando al Dios verdadero, y entonces sometemos los dioses de nosotros al Dios único. De hecho, en la época de Salomón, cuando uno lee Crónicas y Reyes, muchos cultos idolátricos desaparecieron. Los cultos, por ejemplo, de los filisteos, por obra de Israel, muchos cultos idolátricos, asesinatos de niños, desaparecieron y se fueron atenuando a un punto en que se hacían adoraciones a esos dioses y a esos demonios, pero ya no con sacrificios de niño o cosas tan aberrantes, precisamente por la moral de Israel que atenuaba eso, ¿cierto? Pero cuando Israel también empezó a hacer lo mismo, Dios llevó el castigo. Claro, lo mismo que el mensaje que ellos profetizaban para las naciones, también lo recibían ellos, claro. Es la doble espada, el doble filo de la palabra, de la verdad. Bien, yo creo que fueron 2 capítulos con mucha sustancia, que dieron mucho de qué hablar, y es la palabra de Dios, y qué bueno que nosotros podamos extraer algo de ahí para entender como no solamente la lección del pueblo de Israel, sino nuestra propia lección. El misterio que existe en el hecho de que Dios te llamó por tu nombre y te eligió es grandísimo, porque de la misma manera que eligió a Israel, te eligió a ti. ¿Por qué? No lo sabemos. Solo sabemos que no nos podemos engreír por eso. Eso sí es lo único. De resto, eso es más importante. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias, Señor, porque iluminas las mentes y los corazones de cada uno de nosotros. Señor, gracias. Que toda esperanza verdadera, firme, y a través de tu Espíritu Santo puesta en ti, por medio de la palabra, Señor, llegue a un término eficaz, feliz y concreto, que funciona como tú lo has establecido en cada uno de nosotros. Por otro lado, Padre, que la palabra que hemos hablado hoy, Señor, conforme a la revelación, no sea solo como un conocimiento que enriquezca nuestro intelecto, sino que podamos sacar palabra revelada y ponerla por instrumento de amor y de servicio a los demás y de comprensión de tu santo nombre y de cuánto nos has amado. Amén y amén. Gracias, Pablo. Gracias. Ustedes. María Nífera. Usted me ha unido un campeón de esto. Ay, entonces me lo llevo. Espérame, ya ahora. Sí. Dos.